Dichoso el que se siente al banquete del reino de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insístele a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es 5 del mes de noviembre y queremos comenzar esta reflexión dándole gracias a Dios, porque cada día se manifiesta más en nuestra vida como cristianos católicos, como cristianos que estamos comprometidos para seguir construyendo el reino de Cristo. Dale gracias a Dios desde muy temprano porque te permite vivir un día más de vida. ¿Cuántas personas en este momento están tristes porque se le ha muerto un familiar, se le ha muerto un amigo? Pero también cuántas personas están alegres porque le ha nacido una nueva criatura, le ha nacido un nuevo hijo o una nueva hija, y están alegres y contentos y saltan de gozo. Pero qué bonito es cuando uno principalmente agradece a Dios por las bondades y beneficios que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y fíjense, mis amados hermanos que me escuchan, que me ven por este medio de comunicación, testimonios de sanación del Padre Cristóbal Araujo. Hoy, martes, la palabra de Dios, según San Lucas, en su capítulo 14, versículo del 15 al 24, la podemos encerrar en una sola frase, y es que somos dichosos cuando nos sentamos a compartir el banquete del reino de Dios. Usted es dichoso porque comparte el banquete del reino de Dios. ¿Cuándo se comparte el banquete del reino de Dios? Cuando usted va a la Eucaristía. Recuerda que la Eucaristía es el centro, el culmen de la vida de todo cristiano católico. Los hermanos evangélicos separados se reúnen, leen la palabra de Dios, comparten la palabra de Dios, llevan el diezmo. El pastor hace oración, hace el culto, salta, brinca, grita, tumba gente, para gente, y allí queda en solo un teatro, en la palabra de Dios y en el teatro que hace cuando comienza a gritar, cuando comienza
a levantar sus manos y aleluya, y aleluya. Pero usted, querido hermano que me escucha, que me ve, tiene que saber que nuestra fe, nuestra creencia como cristianos católicos nos lleva a profundizar más a fondo lo que es nuestra fe en Cristo Jesús, lo que es creer en la Sagrada Eucaristía. Fíjense que el Señor hoy nos llama dichoso aquel que se siente en el banquete del reino de Dios. Y usted hoy es un dichoso porque primero está escuchando la palabra de Dios. Usted escucha el evangelio que envía el Padre Cristóbal Araujo. Y felicito a aquellos que dejan el comentario, aquellos que, Padre, gracias por el evangelio del día. Padre, gracias porque está orando por mi familiar. Padre, gracias porque hemos sentido la gracia de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Y aquel que me escuche y no lo hace por pena de que vean su nombre allí, hágalo. Que no te dé pena de alabar y glorificar a Dios por medio de un comentario. Que no te dé pena de alabar y glorificar a Dios enviando el evangelio del día del Padre Cristóbal Araujo a todos los contactos que tú tienes en tu celular. Porque desde allí comienzas tú a celebrar el banquete del reino de Dios. Y te estoy diciendo hoy que usted como cristiano católico celebra el banquete del reino de Cristo, de Dios, cuando usted va a la Eucaristía. Es el banquete por excelencia. Es el banquete que nos reúne a cada uno de nosotros como cristianos católicos. Vamos a la Santa Misa. Comienza el sacerdote, se hacen las lecturas, se leen las lecturas y luego se lee el Santo Evangelio, donde tú tienes que colocarte de pie, porque es alter Christi, es otros Cristo, es la palabra del mismo Jesús que se va a leer, es Cristo que habla en tu corazón, en tu vida. Y luego el sacerdote invita con una oración o invita a la presencia del Espíritu Santo y comienza el sermón del cura, del sacerdote. Y es allí donde usted, querido hermano, tienes que abrir el oído, abrir la mente y abrir el corazón para escuchar la palabra de Dios. Y no solo escucharla, sino ponerla en práctica. Así como esta luz hoy brilla aquí, en medio de estas imágenes que tenemos, en medio de la palabra de Dios, así tiene que brillar la palabra de Cristo cuando tú vayas a la Eucaristía, cuando tú escuches el sermón del sacerdote y que tú no puedas decir, este sermón sí está largo, está aburrido, porque te estás quejando del mismo Cristo. ¿Cuántas horas tú pasas en tu celular escribiendo, mandando mensajes, viendo videos, viendo películas, escuchando música en tu tablet, en tu computadora, en tu televisor? ¿Qué tiempo gastas tú en esos instrumentos de comunicación que te pasa rápido, te pasa el momento? Y cuando tú vas a la Eucaristía, el sacerdote, es muy raro cuando un sacerdote dura más de 40 minutos predicando. Y tú comienzas a quejarte. Y desde allí comienzas tú a cerrar las puertas del banquete del reino de Dios. Recuerda lo que dice hoy el evangelio que hemos leído. Dichoso el que se siente al banquete del reino de Dios. Y te estoy enseñando que el banquete es la Eucaristía, el manjar celestial. Por fe nosotros creemos que las especies del pan y del vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ya desde allí comienzas tú a celebrar en el banquete del reino de Dios. Y después del sermón, después que el sacerdote por inspiración del Espíritu Santo te ilumina, te enseña y te educa a través de las palabras del Señor, comienza algo sumamente importante. Comienza algo rico, comienza algo sustancioso, que es presentar las especies del pan y del vino en el altar, que después se transformarán nada menos y nada más, querido hermano, en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo vives? ¿Tú lo celebras?
Desde ese momento tú comienzas a participar en el banquete del reino de Dios. Qué bonito, qué hermoso es cuando tú vas a la Eucaristía, cuando tú entras en sintonía con el sacerdote a celebrar. No hay Eucaristía sin fieles, no hay Eucaristía sin sacerdote. Hace falta a los fieles y hace falta el sacerdote. No puede existir un cristiano sin Cristo. No puede existir Cristo sin sus seguidores. Juan 3:16 nos narra: tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para darnos vida eterna, salvación. El Señor envió a su Hijo para darnos vida eterna, para salvarnos del pecado, para salvarnos de la perdición. Y por lo tanto, querido hermano, no puede existir reino sin rey. Y no puede existir rey sin sus seguidores. No puede existir reino sin personas que puedan reinar. Cristo es nuestro rey. A Él sea la gloria, a Él es el honor, el poder. Él es el soberano, el único, el omnipotente, el omnisciente. Y hoy Jesús te invita a ti y me invita a mí a participar en su banquete, a participar en el reino que es de Él. Y por eso dice: dichosos los que se sientan al banquete del reino de Dios. Yo te hago la pregunta hoy, querido hermano que me escucha, que me ve. ¿Usted se siente dichoso al participar en la Eucaristía? Padre, yo tengo un problema, me da sueño, comienzo a pensar otras cosas, me da pereza, me duermo, siento cosquilleo, no me puedo concentrar. Entonces, querido hermano, ¿qué tienes que hacer? Primero que nada, comienza desde que el sacerdote dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienza a vivir la Eucaristía desde ese momento. Porque existen personas que comenzando la Eucaristía de una vez comienzan mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no se sabe ni persignar. Fíjense que Cristo está en la cruz completo. En el nombre del Padre aquí en la frente, del Hijo aquí abajo, del Espíritu Santo. Amén. Hacerse la señal de la cruz completa. Y tú comienzas a celebrar con el sacerdote. Recuerdan que es una ceremonia, el sacerdote con el laico con el sacerdote. Y desde allí tú comienzas a participar en el banquete del reino de Dios. Pero si tú llegas a la misa, no apagas el celular, no lo pones en silencio, no enseñas a tus hijos que tienen que tener un comportamiento en la Eucaristía, o vas obligado porque tu esposa te llevó, o tu esposo te llevó, comienzas a echar bromas, comienzas a hablar, comienzas a aburrirte, pues déjame decirte que estás perdiendo de entrar en el reino de Dios, de celebrar el banquete por excelencia, que es la Eucaristía. Después del sermón viene la presentación de las ofrendas. Después de las ofrendas viene algo que se llama la transustanciación. Padre, ¿qué es esa palabra tan larga? Primera vez que la escucho. Usted tiene internet, usted lo puede investigar, pero yo te lo digo rápido. Esa es la transformación de las especies del pan y del vino, nada menos y nada más que en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tú lo crees porque tienes fe. Y la fe, dice Hebreos 11:1, que es la certeza de creer en lo que vemos, que es invisible pero existe. ¿Y quién existe? Dios, porque creó el mundo, te creó a ti. Y si tú existes, existe Dios. Y Dios te ha creado a su imagen y semejanza. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En el primer capítulo del libro del Génesis. Tienes que creerlo. Y tú celebrando la Eucaristía con el sacerdote, comienzas a participar en el banquete del reino celestial. Porque fíjense como dice el Señor: en aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichosos aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Tú eres dichoso, querido hermano, si vas a la Eucaristía todos los días, si comparte la palabra de Dios.
Más aún eres más dichoso cuando tú comulgas. Te confiesas y comulgas. Recibes el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo felicito a aquel hermano que comulga. Padre, entonces yo me siento triste porque no puedo comulgar. No te sientas triste. Vives en concubinato, no te puedes casar porque tu esposo o tu esposa ya se casaron anteriormente. Se habla de una comunión espiritual y es válido, pero tienes que profundizar más en la vida espiritual y estás participando en el banquete celestial porque estás comulgando con la palabra de Dios. Y dichoso aquel que comulga el cuerpo y la sangre de Cristo y va y se sienta a la banca o se arrodilla y le da gracias a Dios porque se transforma en sagrario vivo, eficaz de Cristo. Hay de aquellas personas que cuando pasan a comulgar no toman una postura de respeto ante la presencia de Jesús, sino que pasan con los brazos manoteando o pasan hablando con el que está al lado, con el que está al frente, o pasan riéndose. En muchos casos los jóvenes pasan comiendo chicle. Eso es una falta de respeto a la comunión que tú vas a recibir. Entonces Jesús le dijo, un hombre preparó un banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Esto suele pasar mucho, mis amados hermanos, en nuestra sociedad. Usted está en la iglesia, usted es catequista, usted es coordinador, coordinadora. Usted es sacristán, usted es monaguillo, usted le ayuda al sacerdote. Por supuesto que usted invita a las personas que se encuentran a la Eucaristía, a la misa. ¿Qué es lo primero que te dicen? Ay, hoy no puedo, estoy muy cansado, estoy muy agotado. Voy el próximo domingo. Me disculpa con el sacerdote, me disculpa con el padre. En tu hogar, en tu familia, ¿cuántos viven? Yo te hago la pregunta. Padre, viven 5. Tenemos 3 hijos, mi esposa y yo. ¿Cuántos van a la misa los domingos? ¿Cuántos van a la misa a diario? Padre, solamente voy yo, porque mi esposo no puede ir, no tiene tiempo. Trabaja de lunes a viernes, los sábados se va a disfrutar con sus amigos y los domingos él dice que descansa. Pues déjame decirte que eso está mal. Usted no puede aceptar una disculpa para que sea dichoso o dichosa para compartir el banquete del reino de Dios. Usted tiene que hacer el esfuerzo de evangelizar a su esposo o a su esposa, a sus hijos. No puede existir un cristiano que no le guste ir a la Eucaristía, porque eso es un triste cristiano. Los cristianos tenemos que cumplir con la palabra del Señor. Los cristianos, si somos seguidores de Cristo, tenemos que cumplir con el Señor. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, dice el mandamiento de la iglesia. Todos los domingos, allí no dice con excepción. Cuando yo pueda, cuando no esté cansado, cuando no sienta pereza, cuando no me reúna con mis amigos. No, allí dice todos los domingos. Felicito a los que van a la Eucaristía todos los días. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Yo te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Excusas y excusas para ir a celebrar la Eucaristía, para encontrarnos con Dios. Usted le coloca excusas a Dios cuando llega el domingo, por lo menos para ir a celebrar la Eucaristía. Si usted le coloca excusas a Dios para ir a misa, si usted dice que no puede, ¿qué pasará con tu vida si eres un cristiano frío, tosco, ácido? ¿Qué pasará con tu vida cuando tú partas del mundo? ¿Será que correrás con la suerte que corrió Lázaro, gozando en el seno de Abraham? ¿O será que correrás con la suerte del rico que fue enviado al lugar del tormento? Fíjense,
Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa, escuchen bien, trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. ¿Cuántas personas que son adineradas, que tienen dinero, que tienen carro, que tienen finca, ganado, empresas, van los domingos a la Eucaristía o van todos los días? Déjame decirte que muy pocas. Eso se vive como experiencia aquí en Venezuela. ¿Quiénes son los que van más a las misas? Yo se lo voy a leer textual. Estos son los que van a la misa: los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. El humilde, el sencillo, ese es el que no falta nunca a la Eucaristía. Ese es el que se confiesa. Ese es el que está atento a la misericordia de Dios. El pobre, el humilde, el sencillo es el que llega antes de la misa y le dice: Padre, le traje este poquito de arroz. Padre, le traje estos huevitos. Padre, le traje un pollo. Padre, le traje un pedacito de queso. Padre, le traje plátano. Padre, le traje yuquita. Eso lo vivo yo con experiencia aquí en mi parroquia. La gente humilde, la gente sencilla, es la que más se desprende. Recuerden el pasaje bíblico de la mujer viuda. Dio todo lo que tenía, se dio ella. ¿Y a quién está invitando el Señor? A los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El Señor hoy te invita a ti. Si eres rico, te invita. Si eres pobre, te invita. ¿Tú cómo vas a responder al llamado de Dios? Cuando regresó el criado, le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insístele a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará en mi banquete. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Amados hermanos, esta es una palabra de Dios hermosísima. Usted y yo estamos invitados hoy a celebrar en el banquete del reino de Dios. Usted está invitado hoy a compartir la mesa con el Señor, a sentarse a celebrar con el Señor. El Señor hoy te brinda esa hermosísima experiencia de participar en su banquete celestial, la Eucaristía. Que no pase un domingo sin que tú te acerques a la Eucaristía. Vuelvo y repito, si vas todos los días, te felicito, lo haces bien, pero sigue mejor. Queridos hermanos, seguimos orando por todos los enfermos. Oramos especialmente por esas personas que nos piden que oremos por ellos. Oramos por la salud del señor Juan Castillo. Oramos por la salud de la señora Rosario Segura. Oramos por Ariday. Oramos por Cristian. Oramos por Virginia, por Rubén. Oramos por Osvaldo, por Fabiola, por sus hijos, por ese hogar. Oramos por Moisés. Oramos por Tailar. Y seguimos orando por todas esas personas que piden que oremos por ellos, para que el Señor pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. No te dé pena de dejar tu comentario, de dejar el nombre que tú quieres que oremos, un familiar, un amigo, un niño, una niña que esté en dificultad, en problema. Pero yo quiero orar especialmente por esas personas que cada día se suscriben en mi canal. Estamos comenzando, vamos poco a poco, estamos creciendo en esto de los medios de comunicación. Yo oro por esas personas que cada día se suscriben, me escriben. Allí está el número de WhatsApp, allí está el Facebook, allí mismo están los comentarios. Yo oro por ti, querido hermano, que escucha mi evangelio, porque sé que tú lo haces con cariño, con amor. Y si tú no le has enviado un evangelio a los contactos que tienes en tu celular, hazlo. ¿Cuántos contactos tienes en su celular? Padre, tengo 20, tengo 30. Haz que el evangelio de Dios llegue a cada uno de ellos. En México, en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina.
en Bogotá, en Colombia. Escribe, Padre, yo le escribo de Colombia, me suscribí en su canal. Es un canal que nos conduce hacia el banquete del reino celestial. Bendito sea Dios. Yo leo los comentarios y te respondo. Un consejo, algo que necesites, me escribes al WhatsApp. Allí está mi número. No olvides dejar tu comentario, darle el dedito para arriba y si hay alguno que tú conozcas que no tenga el Evangelio, que se suscriba. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reciba la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre usted y la acompañe para siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo.